El secuestro que México olvidó, un niño desaparecido en plena feria y una fotografía hallada. Décadas después, el primer grito no fue de miedo, sino de alegría. Las luces de la feria parpadeaban en colores chillones sobre la explanada de la colonia. Los altavoces escupían cumbias distorsionadas y el olor a algodón de azúcar se mezclaba con el de aceite quemado de los juegos mecánicos. Era junio de 1989 en las afueras de Guadalajara, y para muchos niños de la zona, esa feria era lo más cerca que estarían de un parque de diversiones en toda su infancia. Entre ellos estaba Julián, un niño de 8 años con el pelo pegado a la frente por el sudor y los tenis casi rotos, que no dejaba de mirar la rueda de la fortuna como si fuera una promesa del cielo. A su lado, su madre Ángela, con el mandil todavía manchado de jabón en polvo de la lavandería donde trabajaba, lo observaba con una mezcla de cansancio y ternura. Había juntado monedas durante semanas para poder llevarlo esa noche. No sabía que, años después, esa misma feria la perseguiría en fotografías borrosas y pesadillas nítidas. Antes de seguir con esta historia, si te gustan estos relatos basados en la memoria y en los casos que México prefirió olvidar, te invito a suscribirte al canal y a dejarme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias y a que no se pierdan en el olvido, como le pasó a Julián. Julián tiró de la manga de Ángela. «Ma, ¿sí me vas a dejar subir a los carritos chocones?», preguntó con los ojos brillantes. Ángela revisó por enésima vez el billete doblado que guardaba en el brasier, como si el papel fuera a escaparse, y con él la ilusión de su hijo. «1, nada más», respondió. «Y luego vemos si alcanza para una paleta. ¿Sale?». Él asintió con entusiasmo, sin imaginar que ese 1, nada más, se convertiría en la última decisión tranquila de su madre. A unos metros, entre puestos de elotes y mesas de plástico, un joven de 20 y tantos años se movía con la cámara colgada al cuello. Se llamaba Tomás, y por unas monedas ofrecía fotografías instantáneas a las familias que querían congelar el recuerdo: el niño en el caballito, la pareja frente a la rueda, la abuela riendo con un globo en la mano. La feria era su temporada fuerte. El resto del año sobrevivía tomando fotos para credenciales escolares y bautizos baratos. Fue Tomás quien, sin saberlo, apretó el disparador en el instante exacto en que el destino de Julián se partió en dos. 6 meses antes de encontrar la fotografía, Tomás dormía en un cuartito sobrecalentado en la azotea de un edificio viejo, en la Guadalajara de 2019. Tenía ya más de 50 años, la vista cansada y las manos marcadas por químicos de revelado que casi nadie usaba. Las cámaras de celular lo habían vuelto casi obsoleto, pero él seguía guardando en cajas de cartón negativos y copias de décadas pasadas. No porque valieran dinero, sino porque sentía que tirar una foto era como tirar un recuerdo de alguien. Aquella mañana, el timbre del teléfono lo sacó de un sueño confuso. «Bueno», gruñó con la voz pastosa. «¿Es el señor Tomás Galván?», preguntó una voz de mujer formal. «Le hablo de la hemeroteca municipal. Nos dijeron que usted trabajó como fotógrafo de ferias por muchos años». Tomás frunció el ceño. Hacía tiempo que nadie se interesaba por esa etapa de su vida. «Sí, estoy trabajando en un proyecto sobre casos no resueltos», explicó la mujer. «En específico, sobre un niño desaparecido en una feria de 1989 en la colonia San Fermín. Nos comentaron que quizá usted tomó fotos esa noche». Tomás sintió un pequeño nudo en el estómago. Ese nombre, San Fermín, le sonó como eco lejano. «He cubierto muchas ferias», dijo tratando de mantener la voz neutra. «No sé si tenga algo de esa fecha, pero puedo buscar».
La mujer agradeció, dejó un número de contacto y colgó. Tomás se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirando las paredes descascaradas de su cuarto. No era la primera vez que escuchaba hablar de casos no resueltos, pero jamás lo habían relacionado directamente con su trabajo de juventud. Bajó descalzo al cuarto donde guardaba las cajas de cartón con rótulos ya borrados. Feria 87, bodas 90, 92, cumpleaños varios. El polvo se levantó en el aire cuando abrió la tapa de una de ellas. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo en la voz de aquella mujer había movido algo dentro de él, una memoria casi borrada. Abrió una caja marcada solo con una F y empezó a pasar los dedos por negativos sujetos en tiras, bolsitas con fechas, sobres con anotaciones rápidas, niña con globo, premio, familia Martínez, rueda. Hasta que un sobre más grueso con una esquina manchada le llamó la atención. No tenía nombre, solo una fecha, junio 89. Tomás lo abrió con cuidado. Dentro había unas 10 fotos en blanco y color, ya algo desvanecidas. La feria de San Fermín apareció de golpe. Luces, puestos, sonrisas congeladas. En la tercera foto, un niño de cabello pegado a la frente reía, con los brazos levantados, subido en un caballito de juego. A su lado, una mujer con mandil lo miraba como si esa noche fuera todo su mundo. Tomás sintió un escalofrío. «Julián», susurró, sin saber de dónde le había venido el nombre. No lo conocía. Nunca había sabido cómo se llamaban la mayoría de los niños a los que fotografiaba. Y sin embargo, algo en esa cara le resultaba familiar, como si la hubiera visto repetida en algún cartel viejo, en una nota de periódico amarillenta, en un noticiero perdido entre los 80 y los 90. Siguió pasando las fotos hasta llegar a la última. Ahí, el niño ya no estaba mirando a la cámara, estaba un poco más al fondo, de perfil, en la entrada del pasillo donde se alineaban los juegos. Se veía a la madre volteada hacia un puesto de comida, quizá buscando cambio. Y detrás del niño, apenas visible en la esquina derecha del cuadro, una mano adulta sujetándole el hombro. Una mano que no pertenecía a la madre. Tomás acercó la foto a la ventana para verla mejor. El reflejo del sol resaltó detalles que décadas de polvo habían ocultado. Una manga de saco oscuro, un reloj metálico reluciendo, una sortija ancha en el dedo anular. No se veía la cara del dueño de la mano, solo la mandíbula difusa de un hombre inclinado hacia el niño. Sintió que el corazón le daba un brinco raro. No sabía aún que esa fotografía, olvidada durante 30 años en una caja de cartón, era la pieza que Ángela había buscado desesperadamente, primero en las casetas de policía, luego en los ministerios públicos, más tarde en las iglesias y al final en el silencio resignado con el que el país se acostumbra a sus desaparecidos. Esa tarde, Tomás marcó el número que la mujer de la hemeroteca le había dejado. Lo hizo más por instinto que por convicción. Algo dentro de él decía que esa mano en el hombro de un niño podría no significar nada, o podría significarlo todo. ¿Hablo con la licenciada Camila Rivas?, preguntó cuando contestaron. «Sí, ella habla», respondió la misma voz formal. «¿Encontró algo?» Tomás tragó saliva. «Encontré una fotografía de esa feria», dijo, «y creo que deberían verla». No tenía idea de que, al decir esas palabras, estaba abriendo de nuevo un caso que todo México había preferido olvidar. Camila llegó a la hemeroteca con el cabello recogido en un chongo apretado y una carpeta gruesa bajo el brazo. No parecía una investigadora de crímenes, sino una maestra cansada de pelear con el sistema. Llevaba 3 años dedicada a rastrear casos olvidados para un proyecto de memoria histórica que casi nadie financiaba, pero que ella se negaba a soltar. Cuando vio a Tomás sentado en una mesa de plástico junto a la ventana con la fotografía sobre la mesa, lo reconoció por la voz.
Había algo nervioso en su manera de decir buenos días. —¿Usted es el señor Galván? —preguntó, extendiendo la mano. —Tomás, nada más —respondió él. —Señor, me decían los maestros cuando me regañaban. Camila sonrió apenas y se sentó frente a él. Sus ojos se fueron directo a la foto. Era una copia vieja, pero el encuadre todavía era nítido. La feria iluminada, el niño, la madre, la mano en el hombro. Camila contuvo el impulso de tomarla de golpe. En lugar de eso, la rodeó con los dedos, con cuidado, como quien toca un recuerdo frágil. —¿Estás seguro de la fecha? —preguntó. —Lo anoté en el sobre cuando la revelé —respondió Tomás. —Junio del 89, Feria de San Fermín. Me acuerdo porque fue la primera vez que un juego se quedó atorado con gente arriba y todo mundo empezó a rezar. Camila asintió, pero su mente estaba en otra parte. En la carpeta que había traído, dormía una copia amarillenta de una nota de periódico. Niño desaparece en plena feria. Autoridades investigan. Abajo, la foto borrosa de un pequeño con el cabello revuelto. No era la misma imagen, pero la mirada, la frente, la forma de la nariz, eran demasiado parecidas. —Ángela Ramos —dijo Camila, casi para sí misma. —Ese es el nombre de la madre. Tomás la miró. —Sigue. No terminó la frase. No sabía si preguntar ¿sigue viva o sigue buscando? Camila suspiró. La última vez que su nombre apareció en un documento fue en 1997, explicó. Un escrito dirigido a la Procuraduría pidiendo que no cerraran el expediente de su hijo. Ni siquiera se lo contestaron. Después de eso, el archivo se llenó de polvo. Tomás tragó saliva y se atrevió, por fin, a decir en voz alta lo que llevaba horas rondándole la cabeza. —¿Cree que esta mano...? Señaló la esquina de la foto. —¿Cree que tenga algo que ver? Camila acercó la foto a su rostro, estudiando el reloj, la sortija, la tela del saco. En aquel tiempo, la investigación se centró en los juegos mecánicos y en los dueños de la feria, dijo. Se supuso que el niño se perdió entre la gente, que alguien pudo haberlo subido a un carro y sacado de la zona antes de que cerraran las calles. Nadie habló de una persona tan cerca de él, a menos de 1 metro de su madre. Levantar esa posibilidad, 30 años después, era casi una crueldad. Pero también era la única forma de romper el silencio. —Necesito escanear esta foto —añadió—. Compararla con otros registros de la época. ¿Me la presta? Tomás dudó un momento, no porque desconfiara de ella, sino porque cada fotografía representaba para él algo más que un papel. Pero al cabo de unos segundos asintió. —Llévesela —dijo—. Solo prométame que, si no sirve para nada, no la tire. Camila lo miró a los ojos. —Si algo he aprendido —respondió—, es que las fotos que nadie mira son las que guardan las verdades más incómodas. Ángela ya no era la mujer del mandil y el cabello recogido de la foto. En 2019 vivía en una casita de bloc a las afueras de Tonalá, con un patio donde las macetas luchaban por no secarse y un cuarto lleno de cajas que nadie abría. Trabajaba planchando ropa ajena y limpiando casas donde los niños lloraban por cosas que a ella le habrían parecido lujos inimaginables. Un celular roto, un juguete repetido, un videojuego que no cargaba. A veces, mientras doblaba una camisa, imaginaba las manos de Julián estirándose para recibirla. Se preguntaba si habría sido alto, flaco, de voz grave o aguda, si habría heredado la risa de ella o la seriedad de su padre, que la había abandonado 1 año después de la desaparición, incapaz de cargar con la culpa compartida. Ese día, cuando escuchó tocar a la puerta, no esperaba a nadie. —¿Sí? —preguntó asomando medio cuerpo. En el umbral estaba una mujer joven, con una carpeta en la mano
y un hombre mayor detrás de ella, sosteniendo una gorra entre los dedos. ¿La señora Ángela Ramos?, preguntó la mujer. Ángela sintió un ligero sobresalto en el pecho. Hacía tiempo que nadie la llamaba por su nombre completo. En el barrio, todos la conocían como Doña Ángela, la que plancha. «Soy yo», dijo con cautela. «¿Qué se les ofrece?». La mujer respiró hondo. «Mi nombre es Camila Rivas, trabajo en la hemeroteca municipal», se presentó. «Este es el señor Tomás Galván, fotógrafo. Venimos por algo que pasó hace muchos años, en la feria de San Fermín». El mundo de Ángela se redujo por un instante al zumbido en sus oídos. Extendió la mano a tientas, buscando el marco de la puerta. «No quiero entrevistas», dijo casi mecánicamente. «Ya vinieron periodistas, abogados, gente de la tele. Todos se fueron cuando dejaron de ser noticia». Tomás dio un paso al frente, con la gorra apretada. «No venimos a sacar nada en la tele», dijo. «Traemos una fotografía». La palabra golpeó a Ángela como un eco. Sin decir nada, se hizo a un lado y dejó la puerta abierta. Los invitó a pasar a la sala pequeña, donde había un sillón hundido y una mesa con mantel de plástico. Camila colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió con cuidado. «Señora Ángela», dijo con la voz más suave que pudo, «esta imagen fue tomada la noche en que…». No terminó la frase. No hizo falta. Ángela miró la foto y por primera vez en años, el tiempo no se le vino encima como un golpe, sino como un nudo lento que subía desde el estómago. Vio a su yo más joven, con el mandil, vio a Julián riendo, vio las luces de la feria y luego vio la mano. «Eso no es mío», susurró, señalando la esquina. Yo nunca usé saco. Esa mano no es mía». Tomás y Camila se miraron. «Justo eso creemos», dijo Camila. «El expediente menciona que usted dijo que en un momento perdió de vista a su hijo mientras compraba una bebida, que cuando volvió la mirada, ya no estaba. Pero nadie habló de alguien tan cerca de él, tocándolo». Ángela apretó los labios. En 1989, cuando declaró por primera vez, la sala de la delegación olía a cigarro y café recalentado. Los policías la miraban como quien escucha a una madre histérica más. «Señora, seguramente el niño se fue con algún vecino, se distraen, ya ve», le dijeron. Cuando insistió en que la habían empujado, en que sintió un jalón en la blusa, uno de ellos murmuró que así son las ferias, puros empujones, y que no hiciera tanto escándalo porque los niños también se escapan por rebeldes. Nadie le preguntó si recordaba una mano en el hombro de su hijo, y ella, en el caos del momento, tampoco la registró. Verla ahora, congelada en papel, era como descubrir que había compartido el escenario del peor día de su vida con un actor cuya cara nunca conoció. «¿Y qué quieren que haga yo con esto?», preguntó con voz ronca. «Ya pasaron 30 años. Para la policía, mi hijo es un expediente cerrado. Para la gente fue una nota de periódico de un día. Para Dios…». Se detuvo. «Ni siquiera sé». Camila se inclinó hacia adelante. «No vengo a prometerle milagros, señora», dijo. «Lo único que le propongo es reabrir la carpeta con esta fotografía como nuevo elemento. Tal vez podamos identificar a la persona de la mano, tal vez no, pero al menos quedará constancia de que Julián no se perdió solo». Ángela bajó la vista a la imagen otra vez. Notó algo que antes se le había escapado. La sortija en el dedo anular parecía tener un escudo, una figura diminuta, tal vez una letra. No alcanzaba a distinguirla, pero no era una argolla lisa de matrimonio. «Ese anillo», murmuró, «no es de cualquier gente. Eso es de los que tienen para mandar a hacer cosas especiales». Tomás asintió, sorprendido de que ella viera tan rápido lo que él apenas había intuido. «Yo también pensé que parecía de esos que se mandan a grabar», dijo.
como los anillos de generación. Camila tomó nota mental. Podría ser una pista, dijo. Anillos de generación, de clubes, de asociaciones. Si conseguimos ampliar la imagen... ¿Y si no sirve de nada?, interrumpió Ángela. ¿Y si solo nos quedamos con otra foto que duele? La pregunta quedó flotando. Tomás, que había pasado la vida entera capturando sonrisas que no le pertenecían, se atrevió a decir algo que no solía decir. A veces, que duela distinto ya es algo, murmuró. No es lo mismo que el mundo diga, se perdió en la feria, a que quede claro que alguien lo tocó para llevárselo. No es lo mismo un olvido que un crimen. Ángela cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había una decisión en ellos que no se veía desde hacía mucho. Está bien, dijo. Hagan lo que tengan que hacer, pero si vuelven a decirme que no tiene caso, que ya pasó, que Dios sabe por qué hace las cosas. Se le quebró un poco la voz. Esta vez no me voy a quedar callada. Camila apretó la carpeta. Entonces empecemos por donde debieron empezar hace 30 años, respondió. Por mirar con lupa lo que todos ignoraron. El Ministerio Público no estaba preparado para recibirlos. El edificio gris, con paredes despintadas y sillas de plástico, era el mismo en el que Ángela había esperado en 1989, noticias que nunca llegaron. Solo que ahora había computadoras viejas y una máquina de café que escupía líquido aguado. El fiscal de turno, un hombre de 40 y tantos años llamado Castañeda, lo recibió con el ceño ligeramente fruncido. Tenía fama de tramitador. No era un héroe, pero tampoco el peor. Era uno de tantos empleados del sistema que empujaban papeles de una bandeja a otra, tratando de no pensar demasiado en el contenido. Entiendo que vienen por un caso antiguo, dijo, hojeando rápido el oficio que Camila había elaborado para solicitar la reapertura. Desaparición de menor en feria, 89. Esto ya está prescrito, señora. Ángela sintió que la sangre le subía a la cara. Mi hijo no es un trámite que prescribe, dijo con calma tensa. No vengo a pedir castigo divino, licenciado. Vengo a pedir que por lo menos conste en su papelito que no se perdió porque quiso. Tomás colocó la fotografía sobre el escritorio, entre los sellos y las plumas. Castañeda la miró de reojo, más por protocolo que por interés, y entonces la vio. Los ojos del fiscal se detuvieron en la mano sobre el hombro del niño, en el anillo, en el reloj. Su ceño se profundizó. «¿Esta foto es de ese día?», preguntó, ahora sí levantando la vista. «Sí», respondió Camila. «El señor Galván la tomó en la feria de San Fermín, esa misma noche. No forma parte del expediente original porque nunca fue entregada. En esa época, casi nadie pedía las fotos impresas. Muchas se quedaron en su archivo. Castañeda se recargó en la silla. «¿Y por qué nadie la vio antes?», insistió. Tomás se encogió de hombros con vergüenza. «Porque para mí era una foto más», admitió. «Nunca nadie vino a preguntarme. Y yo, la verdad, no vi la mano hasta hace unos días. Tal vez porque no quería ver». El fiscal se quedó en silencio un momento, sopesando posibilidades. El sistema le decía que no se metiera. Caso viejo, sin cuerpo, sin pruebas físicas, sin presión mediática. Pero había algo en los ojos de Ángela, en la forma en que sus dedos temblaban sobre el borde de la mesa, que le recordó a su propia madre cuando reclamaba pensión mínima en una oficina similar. La desaparición forzada de personas no prescribe de la misma forma que otros delitos, dijo al fin. Y aquí, por lo menos, hay indicios de participación de un tercero. Golpeó la foto con el dorso de la pluma. No puedo prometerles una resolución, pero sí puedo iniciar una investigación complementaria. Ángela soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Con eso empezamos, dijo. Después de 30 años, cualquier empezar ya es ganancia.
Castañeda hizo unas anotaciones rápidas. Vamos a necesitar ampliar esta imagen, ver si podemos trabajar con el anillo, el reloj, la manga, enumeró. Y también revisar la lista de concesionarios, dueños de juegos, patrocinadores de la feria. En esa época, mucha gente importante metía dinero en estos eventos. Camila intervino. Hay otra línea que podríamos explorar, añadió. Los periódicos de la época mencionaron que, esa noche, había invitados de renombre en la inauguración, pero nunca se especificó quiénes. Si cruzamos fechas y fotografías, tal vez encontremos a alguien con un anillo parecido, completó Tomás con un hilo de esperanza. El fiscal asintió, medio escéptico y medio intrigado. Les aviso algo, dijo, con honestidad poco habitual. Si seguimos esto, vamos a pisar callos de gente que preferiría que todo quedara como el niño que se perdió en la feria. No les va a gustar. Ángela sostuvo su mirada. Licenciado, respondió. A mí tampoco me gustó que se llevaran a mi hijo y aquí sigo. Que se aguanten un poco ellos también. Castañeda no pudo evitar una sonrisa leve. Está bien, señora, concedió. Vamos a ver qué tanto polvo levanta una foto vieja. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Camila pasaba horas en la hemeroteca, revisando microfilmes de periódicos amarillentos, buscando notas mínimas sobre la feria de San Fermín, recortes de sociedad, columnas locales. Tomás iba y venía del laboratorio fotográfico, donde un amigo de juventud le prestaba todavía una ampliadora vieja. La primera ampliación de la foto fue un fracaso. Los granos de la película se comían los detalles. La segunda, ajustando contraste y enfoque, reveló algo más. El anillo tenía efectivamente un escudo, 3 líneas diagonales y una letra, quizás una G o una C. El reloj, en cambio, resultó menos útil, metálico, común, probablemente de una marca popular de la época. Una noche, Tomás llevó la ampliación a casa de Ángela. Se sentaron los tres alrededor de la mesa, con una lámpara encima, como si participaran en una sesión espiritista. Aquí, señaló Camila. ¿Ven? 3 franjas y una inicial. Ángela frunció el ceño. Parece como esos anillos que tenían algunos muchachos de preparatoria, dijo. Cuando yo limpiaba en una escuela privada, vi unos parecidos. Decían que eran anillos de generación. Tomás la miró sorprendido. ¿En qué escuela?, preguntó. En el Colegio Hidalgo, respondió Ángela. Pero eso fue antes de que naciera Julián. Se quedó pensando. Algunos papás también tenían anillos de otras escuelas, de abogados, de quién sabe qué. Camila tomó nota. Colegios privados, asociaciones de exalumnos, enumeró. Muchas de esas instituciones usan escudos en sus anillos. Si logramos reconocer el diseño, podríamos acotar el círculo. El problema era que había decenas de escuelas con escudos parecidos. Pasaron días mirando catálogos digitales, fotos de promociones viejas, páginas web institucionales. Nada terminaba de encajar. Hasta que un detalle mínimo rompió el bloqueo. Fue Tomás quien lo vio, casi por accidente, mientras hojeaba un folleto escaneado de un club social de la época. «Oigan», dijo, levantando la hoja, ¿no les parece...? El folleto mostraba un anuncio de 1988 del Club Campestre Los Cedros. En la imagen, un hombre elegante levantaba una copa, luciendo un anillo con 3 franjas diagonales y una letra grabada. La letra era una G. Camila sintió que se le erizaba la piel. «Club de ricos», murmuró, «y patrocinadores frecuentes de eventos para la comunidad». Si ese anillo es de ahí, Ángela completó la frase sin querer. Entonces el que le puso la mano a mi hijo no era cualquier desconocido. El descubrimiento no les daba un nombre, pero les daba una puerta. Del otro lado, intuían
habría más resistencia que colaboración. Y, sin embargo, por primera vez desde 1989, Ángela sintió algo que no sentía desde que llevaba fotos de su hijo a los noticieros locales, con la esperanza de que alguien lo reconociera, la sensación de que el país entero no se había tragado su historia sin dejar rastro. Esta vez, el rastro estaba en un anillo que brillaba insolente en una fotografía que México había olvidado, pero que ella se negaba a dejar morir. El Club Campestre. Los Cedros no aparecía en ningún documento oficial relacionado con la Feria de San Fermín, pero su sombra estaba ahí, colándose entre líneas. Camila lo descubrió una tarde, cuando revisaba por enésima vez los expedientes de patrocinadores y permisos municipales en unas cajas que olían a humedad y desidia. Entre facturas de renta de sillas, pagos por la luz temporal y oficios de protección civil, había un convenio escueto. El Club Campestre Los Cedros aportará recursos para la realización del evento comunitario de la colonia San Fermín, a cambio de visibilidad de marca. Nadie lo había considerado relevante en su momento. Al fin y al cabo, para el papel, solo eran recursos. Siempre están ahí, pero nunca aparecen cuando pasa algo, murmuró Camila, enseñando el documento a Tomás y Ángela. En la hoja no había nombres de personas, solo el del club y una firma ilegible, acompañada de un sello ovalado. Sin embargo, Camila ya había cruzado otro dato. En una nota de Sociedad del año anterior, un periódico local presumía la nueva mesa directiva del club, con foto incluida. En primera fila, 4 hombres de traje levantaban copas, todos con el mismo anillo de 3 franjas y la letra G bien visible en los dedos. Por lo menos ya sabemos que el anillo no es de fantasía del mercado, dijo Tomás, intentando aligerar el ambiente. Ángela, en cambio, sentía que cada papel nuevo le añadía peso a la espalda. ¿Y eso para qué sirve?, preguntó, agotada. Pone que ellos dieron dinero para la feria. ¿Eso los hace culpables? Camila negó con la cabeza. No los hace culpables, admitió. Pero tampoco los deja tan lejos. Si uno de los que llevaba este tipo de anillo estuvo en la feria y se acercó tanto a tu hijo como para tocarlo, tenemos derecho a preguntar quién era y qué hacía ahí. El siguiente paso fue más difícil de digerir: pedir una cita con el club. El guardia de la caseta miró la identificación de Camila como si nunca hubiera visto una credencial de hemeroteca en su vida. Detrás de él, la reja del campestre Los Cedros dejaba ver jardines impecables, carros último modelo dormidos bajo la sombra y un silencio distinto al de los barrios humildes. Un silencio acolchado, caro, que aislaba el ruido de la ciudad. «Y dice que viene de...», repitió el guardia. «Hemeroteca municipal», contestó Camila. «Tenemos una cita con el señor que atiende comunicación social. Le hablé ayer». Ángela, sentada en la parte trasera del taxi, apretaba la fotografía ampliada entre las manos. No sabía qué era peor: el miedo a que la corrieran a la primera palabra, o el miedo a que, de pronto, alguien reconociera el anillo y se abriera una puerta que no podría volver a cerrar. Finalmente, un empleado de camisa blanca salió del edificio principal hablando por teléfono. Hizo un gesto al guardia para que levantara la pluma. «Pásele, por favor», dijo, sin mucho entusiasmo. «Pero va a tener que ser rápido. El licenciado no tiene mucho tiempo». Dentro, el club olía a pasto recién cortado y perfume caro. Camila y Ángela caminaron por un pasillo decorado con fotografías enmarcadas de torneos de golf, fiestas de gala y entregas de reconocimientos. En varias, los hombres posaban con las manos cruzadas al frente y los anillos brillaban discretamente. En la oficina, un señor de cabello plateado y sonrisa ensayada las recibió detrás de un escritorio ancho.
Buenos días, señoras, dijo. Me dijeron que quieren información sobre la participación del club en una feria de hace muchos años. ¿Se puede saber con qué propósito? Camila respiró hondo. Estamos investigando un caso de desaparición infantil ocurrido en esa feria en 1989, explicó. El club aparece como patrocinador en algunos documentos y encontramos una fotografía donde se ve un anillo muy similar a los que usan sus socios. Queremos saber quiénes estuvieron presentes aquella noche. El hombre inclinó un poco la cabeza como si no esperara una explicación tan directa. Entiendo, respondió. Mire, el club siempre ha apoyado actividades comunitarias, pero de eso a vincularnos con un delito... Sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Tendrían que tener algo más que un anillo parecido, ¿no? Ángela, que se había mantenido en silencio, puso la fotografía sobre el escritorio con firmeza. Ese anillo parecido estaba en el hombro de mi hijo minutos antes de que desapareciera, dijo. Yo ya sé que aquí nadie va a pararse de la silla para ayudar a una señora que plancha ropa ajena. Solo quiero saber si alguno de ustedes estuvo ahí, si lo vieron, si recuerdan algo. Después de 30 años eso es lo mínimo. El hombre miró la imagen. Por un instante, su expresión se quebró. Fue apenas un parpadeo, pero Tomás, que estaba de pie junto a la puerta, lo notó. «Mire, señora», replicó el directivo, «los archivos del club son confidenciales. No podemos dar información de socios, ni de asistentes a eventos antiguos, sin un requerimiento formal de la autoridad. Es un tema de privacidad. No queremos problemas». Camila intervino. «La Fiscalía ya abrió una investigación complementaria», dijo, mostrando un oficio sellado. «Este documento solicita colaboración. Nadie los está acusando de nada. Solo pedimos acceso a las listas de invitados y a las fotografías internas de esa noche, si es que las conservan». El funcionario leyó el papel sin mucho interés, lo volvió a dejar sobre la mesa y sonrió otra vez, ahora con cierto matiz de condescendencia. «Claro, claro, vamos a revisarlo», dijo. «Déjenos copia del oficio y nosotros vemos qué podemos encontrar. Si hay algo relevante, la Fiscalía será notificada por los canales adecuados». Aquella respuesta sonaba a «no esperen nada». Aún así, Camila dejó una copia del documento, tomó la foto y se levantó. «Muchas gracias por su tiempo», dijo, con cortesía forzada. Cuando salieron de la oficina, Ángela exhaló como si hubiera estado sosteniendo el aire todo el rato. «Ese hombre», murmuró. Cuando vio la foto, se le movió algo en la cara, como si hubiera visto un fantasma. Tomás asintió. «Al menos ahora saben que ya no está guardada solo en nuestras manos», dijo. «Si de verdad no tienen nada que ver, no tendrían por qué sentir miedo». Camila, sin embargo, conocía suficiente de instituciones como para saber que el miedo no era la única razón para cerrar puertas. A veces era el simple hábito de proteger a los suyos, aunque no supieran exactamente de qué. Pasaron semanas. En la Fiscalía, el expediente se engordaba con oficios enviados y respuestas vagas. No se encontraron registros. La institución no conserva archivos fotográficos de esa época. La información solicitada es confidencial. «Es como empujar una pared», se quejó Camila frente a Castañeda. «Nadie dice que no, pero tampoco dicen que sí». El fiscal se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «No es sorpresa», dijo. «Los clubes de este tipo no están acostumbrados a que alguien los cuestione, menos por un caso viejo. Pero tampoco pueden ignorarnos para siempre. Ya hay registro de que les pedimos información. Si algún día esto explota, no podrán fingir que nunca supieron». «¿Y de qué sirve eso para Julián?», preguntó Ángela desde la silla. «Mi hijo no va a regresar porque haya papeles con sellos». Castañeda la miró con seriedad. «Tiene razón», admitió. «Pero a veces, señora,
Lo único que podemos arrancarle al sistema es el reconocimiento de que se equivocó, que no hizo nada cuando debía. Eso no es justicia completa, pero tampoco es nada. La investigación dio un giro inesperado cuando una mujer de voz temblorosa llamó a la hemeroteca pidiendo hablar con Camila. Dijo que había visto en una página de Facebook sobre desapariciones una foto de la feria de San Fermín compartida por alguien buscando testigos. La foto era una de las que Tomás había escaneado. En ella, al fondo, se alcanzaba a ver parte del pasillo de comida. «Yo trabajaba en un puesto de churros esa noche», explicó la mujer. «Tenía 17 años. No se me olvida porque mi mamá no me quería dejar ir a trabajar tan tarde, pero necesitábamos el dinero. Yo vi al niño. Lo vi corriendo con un globo y vi a un señor bien vestido que le habló. No pensé que fuera nada raro hasta que horas después todo mundo estaba gritando su nombre. Camila la citó en un café cercano a la estación del tren ligero. La mujer, ahora en sus 50, llevaba un bolso apretado contra el pecho. No dije nada en su momento porque, bajó la voz, porque me dio miedo. El señor no era cualquier señor. Se le notaba en la ropa, en la manera de caminar, y cuando empezaron los rumores de que el niño se había perdido, vinieron unos policías y nos dijeron que si veíamos algo raro, se lo dijéramos a ellos, no a los periodistas, que no fuéramos de chismosos. ¿Recuerda algo más?, preguntó Camila. ¿Cómo era el hombre? La mujer cerró los ojos, esforzándose. Traía un saco oscuro, dijo. Me acuerdo porque me pareció raro verlo tan arreglado entre tanta gente en camiseta, y un anillo grande, brillante. Se agachó para hablarle al niño y señaló hacia la salida, como si le dijera que lo llevaba con su mamá. Yo pensé que eran familia, nunca imaginé... Su voz se quebró. ¿Le reconocería la cara si se la pusiera enfrente?, insistió Camila. La mujer dudó. No sé, admitió. Han pasado muchos años, pero si lo viera más joven en una foto de esa época, puede que sí. Ese testimonio no era prueba plena, pero reforzaba la línea del hombre elegante con anillo. Castañeda lo incluyó en el expediente junto con la fotografía y las solicitudes al club. Mientras más piezas tengamos, más difícil será que digan que todo son imaginaciones de una madre desesperada, murmuró el fiscal. La gota que empezó a desbordar el vaso no vino de un despacho, sino de una sala de estar. Un día, al llegar a su casa, Tomás encontró a su sobrino adolescente viendo la televisión con el volumen alto. Era un noticiero local, de esos que mezclan política, farándula y escándalos. En la pantalla, un presentador hablaba sobre denuncias de corrupción y abusos de poder dentro de un club social de la ciudad. Detrás de él aparecía la imagen del mismo edificio al que ellos habían ido semanas antes. «¿Qué están diciendo?», preguntó Tomás, dejándose caer en el sillón. «Que hay bronca en el campestre», respondió el sobrino. «Que los socios andan peleados por unos desfalcos, permisos raros, no sé qué. Mira, ahí están sacando los nombres». Efectivamente, el noticiero mostraba una lista de integrantes de la mesa directiva investigados por malos manejos. Entre las imágenes apareció la foto de un hombre ya mayor, canoso, con gafas finas y sonrisa cortés. En su mano derecha, discretamente, brillaba un anillo con 3 franjas diagonales y la letra G. Tomás sintió un vuelco en el estómago. «Bájale tantito», pidió casi sin voz. El presentador mencionó el nombre del hombre, Gustavo Galindo, empresario, miembro histórico del Club Campestre Los Cedros, señalado por supuestamente participar en una red de favores a políticos locales a cambio de privilegios. No se hablaba de desapariciones ni de ferias, el escándalo era económico. Pero para Tomás, y después para Camila y Ángela, esa imagen valía oro. Cuando ampliaron una captura de pantalla y la pusieron junto a la fotografía de 1989, la coincidencia no era perfecta. Otra pose, otra luz, otra edad, pero el perfil de la mandíbula,
La forma de las manos y, sobre todo, el anillo, parecían encajar demasiado bien como para ignorarlo. No podemos decir que es él solo porque se parece, advirtió Castañeda cuando vio las imágenes. En un juicio esto no aguantaría nada, pero sí nos permite llamarlo a declarar, al menos como testigo. Ángela apretó la foto contra el pecho. 30 años sin que nadie se sentara aquí, dijo, mirando las sillas de la sala de entrevistas. Que se siente uno de ellos, aunque sea solo para hablar. Gustavo Galindo llegó a la fiscalía acompañado de un abogado de traje impecable. Caminaba erguido, como quien está acostumbrado a que lo vean entrar a lugares importantes. Saludó con cortesía mínima, sin mirar directamente a Ángela, que observaba detrás del cristal de la sala, con Camila y Tomás. «Señor Galindo», empezó Castañeda ya sentado frente a él. «Gracias por acudir. Le recuerdo que esta diligencia es en calidad de testigo, no de imputado». El empresario hizo un gesto con la mano, como quitando importancia al formalismo. «Claro, licenciado», respondió. «Estoy aquí para colaborar». Me sorprendió mucho recibir su citatorio por un caso tan viejo. Castañeda deslizó la fotografía de 1989 sobre la mesa. «¿Reconoce este lugar?», preguntó. Galindo ajustó sus lentes y miró la foto. Por un segundo, su mano derecha, la del anillo que seguía usando, se tensó sobre la mesa. «Parece una feria de barrio», dijo. «He patrocinado varias a lo largo de los años. No podría decirle cuál es». «Feria de la Colonia San Fermín, junio de 1989», precisó el fiscal. «El Club Campestre Los Cedros aparece como patrocinador oficial. Usted formaba parte de la mesa directiva en ese entonces». Gustavo se reclinó un poco. «Posiblemente asistí, sí», admitió. «Son muchos eventos, licenciado. Imposible recordarlos todos». Castañeda señaló la esquina de la foto, donde la mano en el hombro de Julián, con el anillo, se veía ampliada en una copia aparte. «¿Este anillo se le hace familiar?», preguntó. El empresario sonrió con la seguridad de alguien que ha practicado todas las respuestas posibles. «Es un diseño bastante común entre anillos de club», respondió. «El mío, por ejemplo, representa mi pertenencia al campestre, pero eso no significa que sea el único en la ciudad». El abogado intervino. «Licenciado, espero que no esté insinuando que mi cliente tiene relación con la desaparición de ese niño, solo porque usa joyería parecida a la de la foto». Castañeda sostuvo la mirada de Galindo. «Lo que estoy diciendo», aclaró, «es que en esta imagen, minutos antes de que un menor desapareciera, hay una mano adulta sujetándolo del hombro. Esa mano lleva un anillo muy similar al suyo y parece pertenecer a alguien vestido para un evento, no a un feriante cualquiera. Queremos saber si usted estuvo cerca del área de juegos esa noche». Gustavo se acomodó en la silla. Sus ojos, por primera vez, mostraron una grieta. «Licenciado», dijo, «en ese entonces yo era parte de la mesa directiva, sí, pero no me mezclaba con la muchedumbre. Mi presencia era protocolaria. Cortar listones, dar discursos, saludar autoridades. No tengo nada que ver con ese niño. Si lo tuve enfrente, fue como muchos otros, uno más entre cientos, y de eso ya ni me acuerdo. Negaría, bajo protesta de decir verdad, haber tocado a ese menor», insistió Castañeda. El silencio que siguió no duró más de 2 segundos, pero en el corazón de Ángela se sintió eterno. «Lo niego», dijo al fin el empresario. «No toqué a ningún niño esa noche, más allá de quizá darle un globo o una paleta a alguno durante la inauguración, como se hace en estos eventos. Si así fue, no lo recuerdo. Y si en esa foto alguien lleva un anillo como el mío, tal vez éramos más de uno con gustos parecidos». El abogado sonrió, satisfecho con la respuesta. Desde el otro lado del cristal, Ángela se mordió el labio hasta casi hacerse sangrar. «Está mintiendo», susurró. «Lo sabe». Lo sintió.
Se le movió el ojo cuando vio la foto. Camila la tomó del brazo. Aunque lo esté, no podemos probarlo solo con eso, dijo. Pero que haya venido, que haya visto la foto y que quede asentado que negó cualquier contacto. También es importante, si alguna vez se descubre algo más, sus palabras estarán por escrito. El interrogatorio continuó un rato más. Preguntas sobre cómo se organizaban las ferias, quién decidía la seguridad, si había registros de personal contratado. Gustavo respondió todo con generalidades cuidadosas. Al final se levantó, se acomodó el saco y salió sin mirar hacia el cristal. Ángela se quedó clavada en el piso, con la sensación de que había tenido al culpable a unos metros y no había podido hacer nada. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó con voz hueca. 30 años esperando para que venga, diga que no se acuerda y se vaya como si nada. Castañeda no supo qué contestar de inmediato. Él también sentía la frustración cruda de la escena. No es todo, dijo por fin. Es una parte, una muy pequeña. Lo que tenemos ahora es una fotografía, un testigo de la feria, la confirmación de que el club estuvo involucrado en la organización y la negativa de uno de sus directivos de haber tenido contacto con el niño. No alcanza para una acusación sólida, pero sí para algo que este país casi nunca hace, dejar claro que este niño no se perdió solo. Que hubo adultos cerca que prefirieron no ver o no hablar. Ángela apretó los ojos, conteniendo las lágrimas. Yo no quiero que lo metan a la cárcel para que coma mejor que yo, dijo. Lo que quiero es que el nombre de mi hijo no sea solo el niño que se perdió en la feria. Quiero que sepan que alguien lo tocó, lo sacó, lo escondió, que no fue un descuido de una madre pobre, fue un crimen de alguien con anillo y saco. Camila pensó en todas las madres que había conocido en su trabajo, las que marchaban con fotos colgadas al cuello, las que repartían volantes en plazas, las que pintaban nombres en glorietas que el gobierno luego intentaba borrar. Podemos hacer algo más, dijo de pronto. Algo que no depende de ellos. La feria de San Fermín ya no existía. La explanada, antes llena de juegos mecánicos y puestos de comida, se había convertido en un estacionamiento irregular y un mercado sobre ruedas que se instalaba los domingos. Sin embargo, la gente del barrio todavía decía «donde se hacía la feria», cuando quería dar una referencia. Camila, Tomás y Ángela fueron un sábado por la tarde, cargando una lona enrollada y un par de botes de pintura. Los acompañaban algunas vecinas, un par de jóvenes del colectivo de memoria con el que Camila colaboraba, y el hijo del carnicero que se ofreció a llevar una escalera. «¿Y si nos quitan esto?», preguntó una de las señoras mirando alrededor. «Que lo quiten», respondió Ángela con una fuerza nueva en la voz. «Yo ya me cansé de pedir permiso para recordar a mi propio hijo». Desenrollaron la lona frente a un muro gris, descascarado. En el centro se veía una versión ampliada y retocada de la foto de Julián en el caballito, sonriendo. Debajo, una frase sencilla: Julián, desaparecido en la Feria de San Fermín, 1989. No se perdió. Lo perdimos entre todos. Tomás había pasado noches editando la imagen, limpiando manchas, subiendo contraste. No había tocado la mano del anillo. En esa pieza solo aparecía el niño. La mano quedaba reservada para otro uso. Mientras algunos pegaban la lona con resistol y clavos, otros pintaban alrededor nombres de otras personas desaparecidas de la zona. La acción no iba a traer de vuelta a nadie, pero ocupaba el espacio que el olvido había reclamado durante años. Varias personas se acercaron, curiosas. Un señor mayor se detuvo frente a la imagen y frunció el ceño. «Yo me acuerdo de ese caso», dijo. «Vivía por aquí entonces. Se decía que el escuincle se había ido solo con unos amigos, que seguro se fue de mojado. Nunca creí mucho eso. Pero ya ve, la gente habla». Ángela se volvió hacia él. «Pues aquí estoy yo», respondió, «su madre, y le digo que no se fue por gusto».
Se lo llevaron mientras yo pagaba un refresco. Lo que no sabíamos era quién estaba tan cerca de él. Ahora sabemos, por lo menos, que no estaba solo. El hombre la miró con sorpresa. Quizá por primera vez relacionaba la vieja nota de periódico con una persona de carne y hueso. Un par de días después, alguien subió fotos del mural a las redes sociales. El caso de Julián volvió a circular, esta vez no como una noticia sensacionalista, sino como parte de una conversación más amplia sobre desapariciones en México. Algunos medios locales hicieron notas pequeñas, mencionando la fotografía hallada y la investigación incompleta. Castañeda nunca dijo la palabra archivo muerto frente a Ángela, pero ella alcanzaba a leerla en los pasillos, en los ojos cansados de los empleados, en las carpetas que se amontonaban sin aire. Aún así, seguía yendo una vez al mes a la fiscalía, con una bolsita de mandado donde guardaba la copia de la fotografía y los oficios que les habían entregado. No iba a exigir milagros. Iba a recordarles que, mientras ella respirara, Julián seguía ahí. Una tarde de octubre, al llegar al mostrador, la recepcionista la miró con un brillo diferente. «La anda buscando el licenciado Castañeda», dijo. «Que si se puede quedar tantito». Ángela se sentó en la banca de siempre, la misma donde se habían sentado tantas madres y padres con nombres distintos pero la misma cara. Tomás llegó a los pocos minutos, con la cámara al hombro. Camila apareció después, con la mochila llena de libretas y hojas sueltas. «¿Te llamaron también?», preguntó Tomás. «Sí», respondió Camila. «Dijo que tenía novedades, pero ya aprendí a no emocionarme hasta ver qué significa esa palabra aquí dentro». El fiscal los recibió en una oficina algo más ordenada que las otras, con una ventana que daba a un árbol flaco. «Gracias por venir», empezó sin preámbulos. «No los traje para darles buenas noticias, en el sentido que todos quisiéramos, pero sí para cerrar un ciclo de la forma más digna posible». Ángela se tensó. «¿Van a archivar el caso?», preguntó. Castañeda negó con la cabeza. «No», dijo. «Jurídicamente, el caso ya estaba en un limbo. Lo que hicimos fue moverlo de ese limbo. Con la fotografía, los testimonios que recabamos y las gestiones que hicimos ante el club, se logró algo poco común. La Comisión de Atención a Víctimas aceptó reconocer oficialmente a Julián como víctima de desaparición, no como extraviado. Eso implica que su nombre entra en otro registro, que su caso se incluye en los informes que el Estado tiene que rendir. Ya no pueden hablar de niño perdido en feria sin mentir en papel timbrado». Dejó sobre la mesa un documento con membretes y sellos. Ángela lo tomó con manos temblorosas. Leyó despacio las líneas importantes. Se reconoce la calidad de víctima de desaparición de Julián Ramos, ocurrido el día X de junio de 1989, en contexto de evento público organizado con participación de autoridades locales y patrocinadores privados. No había culpables señalados, no había nombres de empresarios ni de clubes, pero por primera vez el Estado escribía por sí mismo la palabra que ella había pronunciado en vano durante años: desaparición. «¿Y eso qué cambia?», susurró. «No cambia lo más doloroso», admitió Castañeda, «pero cambia la forma en que se cuenta su historia. A partir de hoy, si alguien revisa este expediente, no podrá culparla a usted, ni culpar al niño, ni reducirlo a se perdió. Tendrán que leer que alguien lo desapareció, aunque no hayamos conseguido que ese alguien tenga nombre y apellido en una sentencia». Tomás miró a Camila. En sus ojos había algo similar a un alivio cansado. «También se aprobó», añadió el fiscal, «que en el informe anual de la Fiscalía se incluya el caso de Julián como ejemplo de investigaciones reabiertas por aportes ciudadanos. No es un homenaje, pero
en el lenguaje frío de los papeles, es lo más cercano a decir nos equivocamos al no hacer nada antes. Camila sacó de su mochila una hoja doblada. Y hay otra cosa, dijo. El colectivo de memoria y varias familias de desaparecidos quieren declarar el lugar de la antigua feria como espacio de memoria comunitaria. No es un monumento oficial, de esos que inauguran políticos. Es algo que el barrio decide cuidar. Están pidiendo que el expediente de Julián sea uno de los que se lea cada año, en voz alta, en el aniversario de la feria. Ángela parpadeó. ¿Leer su nombre?, preguntó. Su nombre y su historia, confirmó Camila. No como leyenda urbana, sino como lo que fue. Un niño que estaba jugando y no volvió porque alguien con poder suficiente para irse intacto decidió agarrarlo del hombro. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, lleno de cosas que no cabían en palabras. Al final, Ángela asintió sin llorar. Yo voy a estar ahí, dijo. Mientras pueda caminar, voy a subir esa calle y me voy a parar frente a su foto, para que, si los que tienen anillo pasan cerca, sepan que no se me olvidó. El primer aniversario con lectura de nombres fue pequeño, un templete improvisado, un micrófono prestado, sillas de plástico. El mural de Julián, aunque ya empezaba a despintarse por el sol y la lluvia, seguía en pie. Algunas flores artificiales colgaban de clavos torcidos. Camila leyó una breve reseña del caso. No mencionó al club ni a Gustavo Galindo. Se limitó a decir patrocinadores privados y autoridades que no hicieron lo suficiente. Tomás, desde un lado, tomaba fotos, aunque ya casi nadie le pagara por eso. Lo hacía por costumbre, por necesidad, como si no capturar esos momentos fuera condenarlos a desaparecer. Cuando llegó el turno de Ángela, el micrófono le tembló un poco en la mano. Miró a la gente, vecinos, madres con pañuelos y jóvenes que habían nacido mucho después del 89. Vio también, a lo lejos, a un hombre de traje observando desde la esquina, sin acercarse. No distinguió si llevaba anillo o no. Tampoco quiso darle ese privilegio a su mirada. Yo solo quiero decir algo, empezó. Cuando mi hijo desapareció, muchos me dijeron que lo olvidara, que estaba en manos de Dios. Después me dijeron que ya para qué mover papeles viejos, que era hacerme daño. Hoy estoy aquí para decirles que sí, que me duele, todos los días. Pero el olvido duele más, duele como una mentira que te obligan a repetir hasta que casi te la crees. Se detuvo, respiró. No sé quién fue la mano que lo sacó de la feria, continuó. Tenemos sospechas, fotos, anillos, miradas que se desvían. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue, pero sí sé quiénes somos nosotros, la gente que no se cansa de nombrar a los que faltan. Mientras sigamos diciendo Julián, María, Luis, todos, los que se lo llevaron no van a poder dormir tranquilos del todo. Y aunque duerman, que sepan que en algún lugar hay una foto y una madre recordándoles que no fueron fantasmas, fueron ellos. Hubo un silencio breve, luego unos cuantos aplausos, tímidos al principio, más firmes después. No era una multitud, pero tampoco eran pocos. Entre la gente, una mujer joven se acercó con una niña de la mano. «Mi mamá me contaba de tu hijo», dijo. «Yo era niña cuando pasó lo de la feria. Hoy traje a mi hija para que sepa que estas cosas existen, pero también para que vea que no todos se quedan callados». Ángela miró a la niña. Por un instante creyó ver en sus ojos algo de Julián, pero no en el sentido cursi de los milagros, sino en la simple constatación de que cada niño que corre en una feria debería poder volver a casa. «Cuídenla mucho», dijo casi como un reflejo. Un par de meses después, Camila recibió un sobre sin remitente en la hemeroteca. No era raro que les llegaran cosas así. Recortes de periódicos, cartas anónimas, reclamos. Lo raro fue el contenido. Dentro había una foto en blanco y negro, ya amarillenta,
de una fiesta formal en el Club Campestre Los Cedros, también de finales de los 80. Varios hombres y mujeres posaban frente a una mesa larga. Uno de ellos, joven, más flaco, con el cabello abundante, levantaba una copa. En su mano brillaba un anillo de 3 franjas diagonales y una G. Detrás de la foto, alguien había escrito, con letra trémula: «No fui capaz de hablar antes. No sé si sea tarde». Pero él siempre decía que en esa feria se le fue la mano. No había nombre, ni fecha, ni firma. No había manera directa de demostrar quién había enviado aquello. En términos legales, no aportaba mucho más que sospechas. En términos humanos, era como un susurro que confirmaba lo que todos intuían. Camila llevó la foto a Castañeda. El fiscal la miró largo rato. «Podría ser un ex socio arrepentido», dijo. «O alguien que solo quiere hacer ruido, no lo sabremos, pero aunque quisiéramos usar esto, un juez nos lo tiraría a la primera. Es anónimo, no tenemos cadena de custodia, no hay nada que ligar esa frase a un hecho concreto». «Lo sé», respondió Camila. «Por eso no vine a pedirte que abras otra línea de investigación. Vine a pedirte algo más modesto, que la agregues al expediente como documento recibido sin identificar, que quede ahí para quien lo lea en el futuro, aunque sea como rumor». Castañeda la miró, evaluando. «Muchos dirían que esto es alimentar chismes», dijo. Camila se encogió de hombros. «En este país, los chismes a veces son lo único que la gente tiene para defenderse», contestó. «De todos modos, la voz de los poderosos ya está en todas partes. No hace daño que, en una carpeta vieja, haya también un pedazo del miedo de alguien que, por fin, se atrevió a admitir que se le fue la mano». El fiscal sonrió con tristeza. «Está bien», concedió. «Lo anexamos». Cuando Ángela vio la nueva foto, no preguntó de dónde venía. «No necesito que me digan el nombre», dijo. «Ya sé que esa gente existe, que tienen manos y que no son fantasmas. Para mí, esto solo confirma algo: que el que lo hizo, o el que supo, no está tan tranquilo como quiere aparentar». Se quedó un momento en silencio. Luego añadió: «Y si no fue él, si fue otro, que se ahogue con su propio silencio». De cualquier forma, el miedo cambió de casa. Los años siguieron su curso. La salud de Ángela se fue debilitando poco a poco. Las rodillas le dolían, la vista le fallaba algunas tardes, pero cada junio, aunque tuviera que apoyarse en un bastón, subía la calle hasta el muro donde estaba el mural. A veces lo encontraba pintarrajeado, a veces medio tapado por carteles de candidatos. Entonces, con ayuda de los jóvenes del colectivo, lo retocaban, lo volvían a sacar a la luz. Tomás, ya con el pulso menos firme, seguía tomando fotos, ahora con una cámara digital barata que su sobrino le había regalado. Había algo irónico en eso, toda una vida defendiendo la película, para terminar confiando en píxeles. Pero había aprendido que lo importante no era el formato, sino que la imagen existiera. Camila, por su parte, continuó su trabajo en la hemeroteca y en el proyecto de memoria. El caso de Julián se convirtió en uno de los capítulos más comentados de un libro que publicó años después, sobre historias pequeñas que empujaron al sistema a moverse un centímetro. No reveló nombres de empresarios ni clubes, no por miedo, sino porque entendía que el corazón del relato estaba en otra parte. En una presentación del libro, alguien del público le preguntó: «¿Y qué pasó con el responsable? ¿Se supo quién fue?». Camila pensó en el anillo, en la foto anónima, en la sonrisa controlada de Gustavo Galindo frente al fiscal. «Se supo lo suficiente como para que deje de ser un misterio cómodo», respondió. «Sabemos que no fue el monstruo desconocido de los cuentos, sino alguien con traje y pertenencias, con acceso a espacios de poder». A veces, la justicia no llega en forma de sentencia, pero llega en forma de incomodidad,
Ya no se puede hablar de esa feria como si fuera solo luces y algodón de azúcar. Ahora, cuando alguien menciona San Fermín, también se menciona a Julián. Una mañana de invierno, Tomás subió a la azotea con una caja de cartón en brazos. No era una de las viejas, llenas de negativos. Era una nueva, pequeña, con solo unas cuantas fotos impresas. Entre ellas, la de la feria con la mano en el hombro, la de Julián recortado, la del mural recién pintado, la de Ángela leyendo su nombre en el micrófono. Se sentó en una silla, mirando el cielo. «No sé cuánto tiempo me quede», dijo en voz baja, como si le hablara a alguien que no estaba. «Pero ya no me pesa tanto haber apretado ese botón sin saber. Tal vez la única cosa decente que hice con esa foto fue no tirarla cuando ya nadie la quiso. A veces, guardar el papel es lo único que podemos hacer los que no tenemos ni anillo ni despacho». Guardó la caja en un rincón protegido del sol. Había dejado instrucciones claras a su sobrino. «Si un día yo no estoy, esto se va con la gente de memoria, no al basurero». Ángela murió una madrugada tranquila, muchos años después de aquella cita en la fiscalía. No fue noticia en los periódicos ni hubo discursos oficiales. En su velorio, entre coronas sencillas y sillas prestadas, Camila colocó sobre la mesa la foto de Julián recortada. Alguien, sin saber quién la había tomado realmente, dijo que esa foto parecía profesional. Tomás, que estaba sentado en un rincón, sonrió con modestia. «La señora Ángela se fue sabiendo algo que muchas no alcanzan», dijo en voz baja a Camila. «Que su hijo ya no estaba perdido solo en su memoria. Estaba escrito, pintado, dicho. Eso no lo borra ni el tiempo ni la gente con anillos caros. Cada junio, después de su muerte, alguno de los vecinos pronunciaba su nombre también en la lectura. Julián Ramos, desaparecido en la feria. Ángela, su madre, la que no se cansó de preguntar». Los niños nuevos del barrio escuchaban esa historia como si fuera una leyenda triste, pero realísima, sobre algo que había pasado en el mismo lugar donde ellos ahora jugaban. Quizá nunca se supo, con la certeza de un expediente cerrado, quién ordenó o ejecutó el secuestro. Quizá el hombre del anillo murió en su cama grande, rodeado de comodidades, convencido de que el mundo no lo había alcanzado. O tal vez, alguna noche, al pasar junto a un televisor donde hablaban de la feria de San Fermín, sintió un escalofrío que no venía del aire acondicionado, sino de una fotografía que seguía existiendo en algún cajón. Lo que sí quedó claro fue otra cosa, que un país que olvida es un país donde los desaparecidos mueren 2 veces, y que, a veces, basta con que alguien humilde guarde una foto, que una investigadora terca lea un archivo completo, que una madre se niegue a aceptar la palabra extraviado, para que la historia cambie, aunque sea un poco de rumbo. El secuestro que México quiso olvidar no tuvo final de película, con culpables esposados frente a las cámaras. Su final fue más silencioso, pero no menos importante. Un muro con una imagen, un expediente que ya no miente, un grupo de personas que año tras año repite en voz alta el nombre de un niño que desapareció en plena feria, y que gracias a una fotografía hallada décadas después, jamás volvió a perderse del todo.